Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy les quiero contar una situación real que nosotros los médicos lo vemos todos los días. Imagínense una persona joven de 30 a 35 años con síntomas gripales leves, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, sin fiebre, sin otros síntomas que nos hagan sospechar mucho de COVID. Esa persona decide no aislarse porque cree que es un simple resfriado. Él decide incluso, antes de aislarse, realizar un test de PCR y esperar el resultado. ¿De qué se trata esto? ¿Es un resfriado? ¿Es una gripe? ¿Es COVID? Ya les aclaro que solamente por los síntomas no hay cómo saber. ¿Cuál es el problema? Si este paciente después de unos días confirma por la PCR que se trata de COVID-19, todo ese periodo que pasó no aislándose, estaba transmitiendo la enfermedad a otras personas. Y otra cosa aún más importante, todas las personas que tuvieron contacto con este individuo, incluso sin tener síntomas, pueden estar diseminando el virus en la población. Pero hay un problema incluso mayor. Este virus que se está diseminando puede ser la variante Delta, la cual ya sabemos que es más contagiosa y actualmente hay datos que sugieren que incluso causa una enfermedad más severa. Un caso de mi práctica del día a día, y esto es real. Un paciente joven de 35 años, el cual la semana pasada yo lo atendí en la unidad de terapia intensiva. Este paciente trabajaba de albañil, no tenía ninguna enfermedad, ni siquiera fumaba, no era obeso. Él no creía en las vacunas. Pasaron varios meses teniendo la oportunidad de vacunarse y no lo hizo. Ahora, por insistencia de la familia, una semana antes de su internación decidió vacunarse, pero ese día también había tenido contacto con otras personas que tenían COVID-19 en su trabajo. Él se infectó, no le dio tiempo a la vacuna de protegerlo. Tristemente, evolucionó con una forma muy grave de la enfermedad. Se lo tuvo que intubar y yo lo tuve que poner en diálisis. ¿Por qué? Porque sus riñones no estaban funcionando adecuadamente. Cuando el paciente ya estaba puesto en ventilación mecánica, haciendo diálisis, muy grave, casi falleciendo, hablé mucho obviamente con los familiares y ellos me contaron que el paciente antes de ser intubado durante una videollamada había confesado que no se quería vacunar porque pensaba que no iba a hacer diferencia y que incluso se había arrepentido de no haberse vacunado cuando tuvo la oportunidad meses antes. Tristemente, este paciente falleció. Ahora yo les pregunto, ¿él falleció de la variante Delta? Es muy probable. Por eso hoy yo les quiero contar los principales 10 puntos claves para que se entienda perfectamente de qué estamos hablando. De manera bien concisa, ¿qué es la variante Delta? Es otra forma del virus, con algunas mutaciones que lo hacen diferente genéticamente. Podríamos decir que es el mismo SARS-CoV-2, pero mejorado evolutivamente. ¿Es realmente más contagioso? Sí, las mutaciones que él tiene hacen que la infección sea más eficiente, que le sea más fácil, más simple entrar a nuestras células e infectarnos. Datos recientemente publicados muestran que ella es incluso más contagiosa que otras variantes que de por sí solas ya son mucho más contagiosas, como la variante Alfa, por ejemplo, aquella que surgió en el Reino Unido. Es 2 veces más contagiosa incluso. Imagínense que cuando una persona se infectaba en el inicio de la pandemia, esa persona que tenía el virus podía transmitir la enfermedad a 2, 3 otras personas. Ahora, las personas que se infectan con la variante Delta pueden transmitir a 8, 9 personas a su alrededor. Imagínense si esas 8 o 9 personas, cada una de ellas, transmiten a otras 8 o 9 personas y así sucesivamente. Además, la carga viral en el tracto respiratorio de estos pacientes que se infectan con la variante Delta es 1000 veces superior a que cuando se infectan con otro tipo de variantes. ¿Se puede diferenciar esta variante de las otras que circulan? La respuesta es no, no se puede. Ustedes van a leer en muchos lugares, en muchos reportes, algunos estudios observacionales que muestren que quizás algunos pacientes con esta infección
tienen síntomas más de resfriado, o sea, síntomas de secreción nasal, síntomas de dolor de garganta, dolor de cabeza, y no suelen tener tanta fiebre, tos, falta de aire, alteraciones del olfato o del paladar. Pero ya les cuento que estos son solamente datos observacionales, o sea, son observaciones hechas en un pequeño grupo de pacientes. En la práctica, cualquier coronavirus puede causar estos síntomas. No podemos tener la seguridad de decir que determinado paciente tiene tal variante solamente por los síntomas. Incluso esos síntomas de dolor de garganta, dolor de cabeza, un poco de secreción nasal, puede ser cualquier otra patología como por ejemplo resfriado común, una simple gripe. Lo importante que tenemos que entender acá, que por más síntomas leves que uno tenga y crea y casi afirme que es solamente un resfriado, incluso estando vacunado contra el coronavirus, debemos hacer aislamiento y debemos testarnos. ¿Para qué? Para evitar la diseminación. ¿Por qué? Porque así como puede ser un resfriado, también puede ser COVID-19. Además de ser más contagiosa, esta variante causa enfermedad más severa. Según el CDC, se están observando casos de infección más grave, principalmente en los pacientes no vacunados. En la práctica realmente vemos esto. Vemos que los pacientes no vacunados se infectan más, se deterioran más rápidamente, necesitan de intubación más rápidamente, de diálisis más rápidamente, incluso se mueren más rápido. Por eso los no vacunados son la principal preocupación de esta variante, porque son los que tienen más riesgos de infectarse y morir. Diferentes reportes, por ejemplo del Reino Unido, muestran que las personas que se infectan con esta variante Delta tienen 1.5 veces más riesgo de hospitalizarse que si se infectan con otra variante como la Alfa, por ejemplo, que es la que surgió originalmente en Reino Unido, que de por sí ya era más preocupante que las anteriores. ¿Existe algún grupo etario que se vea mayormente afectado por esta variante? Sí. En la práctica se están viendo mucho más personas jóvenes entre 18 y 29 años aproximadamente que llegan graves a la UTI infectados con esta variante. ¿Y por qué? Esto no tiene tanto que ver con el virus en sí, tiene que ver más con que son los pacientes que están menos vacunados, porque las campañas empiezan con los de mayor riesgo, que son los de mayor edad, con más enfermedades. Ahora, además de no estar vacunados, las personas de esta edad son las que más se exponen por las diferentes actividades que realizan o determinadas creencias contra la vacunación, etc. Son las que tienen más riesgo de exponerse a una infección o de irse a lugares donde hay mucha gente, aglomeraciones, determinados eventos, etc. Las vacunas en general protegen contra estas variantes. Bueno, cuando me preguntan esto, yo siempre les digo que tenemos que entender que una determinada vacuna ofrece protección contra diferentes formas de infección. Tenemos la infección asintomática, la infección sintomática, la infección leve, grave y la muerte. Las vacunas son excelentes, pero no protegen en el 100% de los casos. Nuevos datos muestran que esta variante es más infecciosa, incluso en los pacientes que están vacunados. Ahora, es importantísimo que se entienda lo siguiente. Esta variante disminuye la efectividad de algunas vacunas, pero disminuye para infección sintomática. La efectividad contra la forma grave, hospitalizaciones y muertes permanece altísima, arriba de 90%. Dicho de otra forma, si estás vacunado, todavía tenés riesgo de que te infectes con esta variante. Ahora, el riesgo de que mueras o que te tengas que internar es bajísimo, porque las vacunas siguen siendo altamente efectivas, incluso contra esta variante. Estos datos son principalmente tomados de las vacunas de ARN, como por ejemplo Pfizer, o de la vacuna AstraZeneca también. Ahora, fíjense esto, por más que esta variante disminuya levemente la efectividad contra la infección sintomática, estar vacunado sigue siendo muchísimo mejor que no estar vacunado. El riesgo de una persona no vacunada de infectarse contra esta variante es 8 veces superior a la de una persona que está vacunada. Y el riesgo de morir por esa infección o de hospitalizarse es 24-25 veces mayor en los no vacunados que en las personas que están vacunadas.
Entonces, no hay que hacer demasiados cálculos, no hay que ser un experto en matemática para entender que incluso aunque la vacuna disminuya un poco la efectividad, sigue siendo muchísimo mejor estar vacunado. Las personas vacunadas que se infectan con esta variante, ¿contagian a otras personas? La respuesta es sí. Pero fíjense qué interesante, datos publicados en algunos estudios muestran que inicialmente cuando uno se infecta, estando vacunado o no estando vacunado, la carga viral inicial es la misma, no hay mucha diferencia. Ahora, a lo largo de los días, la carga viral disminuye mucho más rápidamente en los pacientes que están vacunados. Y esto es importantísimo. Esto sugiere que las personas que están vacunadas, cuando se infectan con esta variante, transmiten la enfermedad por menos tiempo. Doctor Veller, ¿existe algún test que me pueda hacer en la farmacia o el test de PCR para saber que estoy con la variante Delta? La respuesta es no. Los test de PCR que nos realizamos habitualmente cuando sospechamos de infección o los test que se hacen en las farmacias no detectan variantes, detectan infección por SARS-CoV-2, o sea COVID-19, pero no te va a decir si tenés la alfa, la beta, etc. Para saber si es variante Delta o no, se tienen que hacer estudios de la secuencia genética del virus y esto se hace en laboratorios especializados para ver la determinada prevalencia o número de casos de variante Delta en la población, pero no se lo hace de manera individual. ¿Cambió alguna estrategia en relación al tratamiento con respecto a esta variante? No, las estrategias siguen siendo exactamente las mismas, tanto para diagnosticar como para tratar a la enfermedad. De hecho, en la gran mayoría de los casos en nuestra práctica, cuando nosotros estamos tratando a un paciente con coronavirus, no sabemos cuál es la variante. El tratamiento es el mismo. Por último, ¿qué podemos hacer para evitar que esta variante se disemine o que mute aún más? Bueno, ya te aclaro que las vacunas, por más excelentes que sean, no son suficientes para terminar con esta pandemia. Entonces debemos utilizar todas las otras herramientas de prevención. Por ahora, incluso aunque estemos vacunados, si tenemos síntomas, debemos aislarnos, debemos testarnos. Por más que creamos que sea un resfriado, debemos continuar usando máscaras, debemos continuar manteniendo la distancia, evitando las aglomeraciones. O sea, además de la vacunación, se necesita de todas las otras medidas de prevención, por lo menos hasta que la mayoría, 70-80% de la población esté vacunada. Si es posible, incluso un mayor porcentaje de la población para finalmente terminar con esta pandemia. ¿Cuándo se va a terminar la pandemia? Yo no lo sé, nadie lo sabe todavía. Lo que sí sabemos es que el camino es la prevención. El video fue corto y conciso, con información que considero que es lo más relevante que hay que saber sobre esta variante. Espero que te haya gustado. Déjame tu comentario, tu duda, sugerime otro video que quieres que hagamos y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto. Un saludo desde mi rincón del mundo. Chao, chao.